Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer en todo lo que vale la presencia de los coordinadores del grupo o de los diferentes grupos parlamentarios que conforman el bloque de contención y de algunos senadores que también nos acompañan. La verdad es que asistimos hoy a un evento que seguramente no tiene precedente en los acuerdos políticos de un país. Una verdadera tomadura de pelo. Tenemos oído que han venido a decir a este mismo espacio que el acuerdo era votarlo y no aprobarlo. Por supuesto que no. El acuerdo era INAI primero y luego los demás temas. Y el INAI no era poner un asunto a votación, era INAI primero. Y así lo declaramos varios de los coordinadores del grupo de contención. Lo que hoy vimos es simplemente un abuso, una auténtica burla, y no a quienes estamos hoy en el Senado, al pueblo de México. Y quiero aprovechar, por cierto, a esa porción del pueblo de México que se manifestó en las personas de Mujeres Valientes, donde dijeron: las mujeres también queremos transparencia. Claro que sí. Y aquí decirles que nosotros estamos por respaldarlo, por esta iniciativa de 3 de 3 con la cual estamos a favor. Y buscaremos la forma de que suceda, si no es ahora, en un periodo extraordinario, si es necesario, que eso quede claro. Pero sí es importante decir que el acuerdo era para que se sometiera a votación. Y no somos chamacos, y perdón por la expresión, pero tampoco pendejos. Porque no se vale que 67 votos hayan sido en contra de la propuesta. Ese es un asunto que es una burla. Pues que se vayan a burlar de otros, porque no lo vamos a permitir. Y aquí estaremos y seguimos. INAI primero. ¿Y cómo se dieron los acuerdos y cómo se construyeron y cómo salió el nombre que finalmente se puso a votación? Yo quisiera eso dejárselo a mis compañeros del PRI para que lo puedan explicar y vayamos dando cada uno de nosotros cuenta de ello. La verdad es que es una vergüenza en lo que han convertido al Senado la gente morena y sus partidos aliados, que no quieren la transparencia porque les encanta la opacidad, quieren seguir en lo oscurito haciendo todas las trapacerías que están haciendo. Muchas gracias, buenas tardes. Por decirlo menos, estamos profundamente sorprendidos. Desde la semana pasada quedó muy clara la postura de la oposición. Esta catarata de dictámenes sin consenso de la Cámara de Diputados, en algunos de los cuales podía haber coincidencia, como en el caso del 3 de 3 de los centros de justicia para mujeres y otros. Esta catarata solo podía ser tramitada, desahogada, si el Senado resolvía el pendiente principal que tiene, que es dotar de un comisionado al INAI para que el INAI pueda sesionar. El objetivo, no sé quién lo diga, pero es echarle sal a la herida, porque además de tomar el pelo, quiere recordártelo a cada rato. El acuerdo nunca fue que hiciéramos una votación, el acuerdo fue claramente darle al INAI por lo menos el comisionado que necesita para hacer quórum y sesionar. Ese es el acuerdo. No estábamos ni por un nombre, ni por una votación. Fuimos convocados el día de hoy a la Junta de Coordinación Política, notificados de que transitaríamos con 3 nombres. Nos dijeron: estamos listos para votar 3 nombres. Y nosotros dijimos: nos conformamos con uno, si ese es el indeclinable del partido de la mayoría. Uno. Pero lo escogemos nosotros y lo escogieron ellos. Entonces, no entendemos, no podemos comprender por qué después de todos estos compromisos sale un voto con esta naturaleza. 67 votos en contra no son casualidad, ni porque el que designamos le caiga mal
a 67. Hubo una acción concertada, organizada, para bombardear, boicotear, reventar la votación con tal de que el INAI no tenga un consejero más. Y ese siempre ha sido, más allá de los distintos matices de nuestra relación con la mayoría, ese siempre ha sido el indeclinable de la oposición. INAI ya, integrar al INAI ya, inmediatamente, y lo venimos diciendo. Hoy creímos que esto sería posible. Hay que ser claros, nos tomaron el pelo y eso es lo que no se admite, porque concurrimos a la convocatoria, al acuerdo, a la designación del nombre y a la votación con toda la calidad de senadores, pero sobre todo como personas serias, creyentes de que estábamos hablando con seriedad, y desafortunadamente este resultado muestra lo contrario. Entonces, no es que no querramos que haya 3 de 3, al contrario, como ya lo ha dicho el coordinador del PAN, creo que ha sido una extraordinaria muestra de valor civil la de todas estas mujeres que esperan una votación para ellas y antepusieron su votación para dejarle claro a la mayoría que antes quieren transparencia y que no son moneda de cambio. Y por eso, estimados amigos, regresamos al punto anterior a nuestras conversaciones, que fue: no habrá sesión ni votaremos mientras no se le dé al INAI el comisionado que necesita para sesionar. Y como dijimos antes, el nombre es lo menos importante. El nombre lo puso Morena. ¿Cuántos diputados, cuántos senadores debieron votar? Debieron ser, por lo menos faltaron 24 votos más para alcanzar el mínimo. No es casualidad, es una pena, pero entonces regresemos a donde estábamos antes de la Jucopo de hoy, y donde estábamos es: no vamos a votar nada hasta que no haya un consejero del INAI. Bien, George. Muy buenas tardes. Yo quiero enfatizar el día de hoy la firmeza que ha tenido el bloque de contención en estas últimas semanas. El bloque de contención lo ha dicho desde que empezamos a discutir la posibilidad de finalizar el periodo legislativo. No es posible que avancen otros temas si antes no cumplimos con lo urgente. Y lo urgente, lo inmediato, es el nombramiento de los comisionados del INAI. Y tardamos mucho tiempo, muchas horas, en construir un acuerdo político que le permitiera al Senado de la República transitar con muchos otros temas que nos preocupan a todas y a todos los mexicanos, y desde luego al bloque de contención. Pensamos el día de hoy que tendríamos un resultado medianamente exitoso, porque cuando menos la intención era que el órgano garante tuviera una integración suficiente para poder sesionar. Y con lo que nos encontramos al final del día fue con una farsa legislativa. Y en esa farsa legislativa nosotros no podemos participar. Nosotros estamos aquí con toda disposición, con la buena voluntad y con el compromiso de cumplir la tarea que nos encomendaron las mexicanas y los mexicanos, de atender los temas importantes del país, pero no podemos pasar por alto la farsa, la simulación que acaba de hacer Morena y sus aliados en el Pleno del Senado. Y ahí están los números. Todos los votos a favor del comisionado del INAI, que ellos mismos escogieron de entre los mejor evaluados, fueron totalmente del bloque de contención. No hay en esos votos ningún voto de Morena, o quizá un extraviado por ahí.
Pero está muy clara cuál es la posición política y está muy claro cuál es la determinación del bloque de contención. Nosotros vamos a insistir hasta el final que es un derecho de las mexicanas y los mexicanos tener un órgano garante completo, que el INAI tutela derechos constitucionales. Y me da mucho gusto, y lo digo como parte de las enseñanzas que yo me llevo del día de hoy, la muestra de valor civil y de compromiso de las mujeres que estaban en el Pleno el día de hoy. Hablo a nuestras invitadas, a quienes vienen con todo el derecho a pronunciarse y a celebrar una reforma constitucional para contener la violencia contra las mujeres. Es ejemplar la muestra que dieron el día de hoy y que le pusieron al Senado de la República. Y dijeron textualmente, 3 de 3 sí, pero también transparencia. Y eso es lo que hay que escuchar. Y eso es lo que le decimos el día de hoy a la mayoría que dice que escucha al pueblo de México, pues que escuchen cuál es el reclamo de las mujeres que están el día de hoy aquí dándose cita en este recinto. No es un asunto menor y es algo que de verdad motiva a seguir justamente manteniendo la posición política que ha mantenido el bloque. ¿Qué hay para reprobar en este momento? La actitud mezquina, la cerrazón del presidente de la mesa directiva, cuya responsabilidad es velar por la integridad física de las y los senadores y todos los que estemos aquí, que con esa cerrazón, con negarse siquiera a darnos el uso de la voz a los coordinadores, a las senadoras y a los senadores, está poniendo en riesgo la integridad física de nuestras compañeras y nuestros compañeros. Porque claro que hay una indignación brutal en el Senado y en el pueblo de México. Y el señor debe de entender que su omisión estuvo a punto de generar un zafarrancho en la tribuna del Senado de la República. ¿Por qué? Por querer obviar lo que es una posición política. Y la única intención del bloque de contención cuando solicitamos el uso de la voz era pedirle al coordinador de la mayoría que convocara a la Junta de Coordinación Política para que pudiéramos desahogar en el diálogo político este problema. Pero aquí estamos, como ya lo dijeron mis compañeras y mis compañeros, firmes en la posición que hemos esgrimido desde hace algunos días. Sí, por supuesto, dispuestos a votar todas las reformas legales que tenemos obligación de hacer, empezando por la reforma constitucional. Pero primero lo primero, que se honre la palabra, que se cumplan los compromisos. Y el bloque de contención aquí está resuelto, como diría mi senadora Josefina Vázquez Mota, resueltos a resistir, porque creo que esa es nuestra obligación y porque además, a diferencia de todos los grupos parlamentarios, me refiero a la mayoría y a sus aliados, nosotros sí estamos dando la cara. Hemos hecho todos estos compromisos de manera transparente. Hemos explicado las razones de nuestra posición y lo vamos a seguir haciendo a lo largo de la jornada del día de hoy. Muchas gracias. Es muy lamentable la pérdida del diálogo, el traicionar los acuerdos. Fuimos convocados y construimos acuerdos de buena fe, eran acuerdos de buena fe, con ánimos de lograr entendimientos mínimos para sacar este periodo, lo que resta de este periodo. El acuerdo inició, como bien lo dijo el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, por una convocatoria que nos hace el coordinador de la Jucopo, el presidente de la Jucopo, y nos dice, vénganse, vamos a revisar la agenda de hoy. Estamos dispuestos, nos dijo, a sacar 3, a sacar 2 o a sacar 1. Eso nos dijo. Le dijimos, lo que sea, pero que salga hoy, que sea el primer tema con el que empecemos antes de las siguientes reformas constitucionales. ¿Y por qué? Porque esta es una asignatura pendiente que tiene el Senado arrastrando desde hace tiempo. Porque este es una agenda del Senado. Las otras son minutas que apenas están llegando al Senado y que se ponen para poderse discutir en este periodo,
pero ya estaba primero en el orden el tema del INAI. Fuimos burlados, nos quisieron ver la cara de la manera más burda, infantil, y nos ponen en una situación límite, una situación que nos lleva, que nos orilla a tomar la tribuna para exigir el cumplimiento de los acuerdos. Y aquí es donde estamos parados. Morena tiene una agenda de reformas legislativas que son sus prioridades de su gobierno, que las tiene paralizadas precisamente por esta insensatez, por este radicalismo. ¿Y por qué? Porque ya está la sucesión presidencial en pleno, ya está contaminada la agenda del Senado con la agenda político-electoral. Y es ahí donde nosotros queremos reencauzar para que el Senado saque los acuerdos que se requieren y los que México necesita. Hay muchas leyes que nosotros estamos dispuestas a votar a favor, pero hay que cumplir los acuerdos. Y hoy no sé cómo le va a hacer el senador Monreal para volverse a presentar con nosotros con una propuesta cuando ya ha incumplido de manera tan ostensible su palabra, su compromiso. Hoy el diálogo y la confianza están rotos. Muy buenas tardes a todas ustedes y a todos ustedes. Yo quisiera comenzar ofreciendo una disculpa a las mujeres que vinieron a presenciar la votación de la 3 de 3, porque platicaron con nosotros y porque nos comprometimos y porque les dimos certeza y les dimos seguridad, primero de que se iba a votar a favor y segundo que no iba a haber ninguna de las restricciones de las que estaban hablando algunos medios por documentos que habían sido expuestos en la Cámara de Origen. Aquí no había ninguna limitación, era simplemente acompañar y aprobar, y pues no les hemos podido cumplir todavía. Pero como se dijo aquí, yo no diría que es un engaño, yo diría que fue una maquinación, porque pues te engañan cuando caes simplemente en algo que pareciera real. Aquí se concatenaron varios eventos, varias acciones para inducir a ese error, es decir, para advertir que estábamos en lo correcto, que teníamos un acuerdo sólido, porque así parecía sólido, y que estaba muy claro. Ofrecer una disculpa también a quien fue convocado para, en su caso, rendir protesta, porque lo hicimos de buena fe y con la mejor intención de que el INAI funcionara. Se nos dijo que podía, como ya aquí se ha mencionado, elegirse a más de uno, que no se hacía porque estaba de por medio un juicio de amparo con una suspensión definitiva. Esa fue la razón por la que solo se abordó la posibilidad de un nombramiento y no de dos, como podía haber sido. Y por eso se abordó también el nombramiento de un hombre y no de una mujer, por el juicio de amparo y por la suspensión. Entonces sí, es muy lamentable que al escuchar la votación nos percatemos que no hay votos de quienes nos dijeron que había un acuerdo y de esa convocatoria para que se avanzara. Debe ser muchísimo más importante que no funcione el INAI de todas las demás iniciativas y de todas las aprobaciones que se podían tener, y sobre todo de esto de la 3 de 3, que estaba en la primera línea de aprobación por parte del bloque de contención. Entonces, pues vamos a seguir aquí. Yo siempre he sido creyente que se pueden resolver los temas, y ojalá que haya una propuesta sólida para que se resuelva y se pueda votar
la 3 de 3 y se pueda continuar con el trabajo y se pueda resolver el asunto del INAI. Nosotros vamos a seguir en la misma sintonía con el bloque de contención, en donde estamos trabajando de manera unida y de manera coordinada. Gracias, muy buenas tardes. Solo en el ámbito jurídico, yo quiero decir que hay un amparo que nos ordena a nombrar comisionados del INAI, que está en el juzgado número 17 en materia administrativa, con la jueza Quintero Rico. Yo, como abogado, voy a proponer al bloque de contención, a los coordinadores, que se hagan las manifestaciones correspondientes, que son públicas y que ustedes vieron el día de hoy, para que se judicialicen y se deduzcan las responsabilidades políticas, administrativas e incluso civiles que lleva impedir el acceso al derecho humano a la información. Es un derecho humano mantener a los periodistas informados y es un derecho humano mantener a las ciudadanas y a los ciudadanos informados del quehacer gubernamental público. Una jueza, la 17, repito, en materia administrativa nos ordenó nombrar y debemos judicializar esta actitud por demás bochornosa que hoy vieron de quienes impidieron integrar el INAI, que es público. Entonces yo propondré eso y que lo sepa la jueza y que se deduzcan las responsabilidades correspondientes. Muchas gracias. Sí, si ustedes nos los permitieran, tenemos preguntas de parte de los compañeros de La Fuente. La primera pregunta es de Andrea Becerril, de La Jornada. Gracias, buenas tardes. Quisiera preguntar a los coordinadores o a quien participó en la negociación si el senador Monreal dio su palabra de que se iba a aprobar el nombramiento o solo el planteamiento fue que se pusiera a votación, como aseguran los integrantes de su bancada. Dos, ¿ustedes dirían que él les vio la cara? Porque aquí varios dijeron que les vio la cara. Y también saber si se van a mantener con la tribuna tomada, si van a impedir que en lo que resta del periodo se sesione y que no salga ninguna otra reforma. Perdón, porque incluso por los votos parece que ni el senador Monreal votó a favor de esa propuesta que les hizo. Yo lo que puedo asegurar es que tenía muy claro cuál era el acuerdo. El INAI primero y después los demás temas. Él escogió el nombre. Él o Morena, alguien en Morena. Le dimos una lista hoy por la mañana con los nombres de los 5 mejor calificados y dijo que entre ellos lo elegiría y que con eso podríamos transitar, con esa elección, a poder llevar a cabo la votación. Bueno, es más, trajeron a la persona, estuvo aquí en Pasos Perdidos, ahí estuvo. ¿Quién lo trajo? Para tomar protesta. ¿Pero quién lo trajo? ¿Quién lo trajo, perdón? Pero además hoy no podía rendir protesta. Lo trajo y lo pasaron ahí porque se supone que iba a prosperar. Pero cuando te das cuenta que lo que hay, y también, por cierto, me está diciendo que sí, que dio su palabra, que lo iba a plantear, que lo iba a presentar, y obviamente estábamos hablando de lograr el INAI, no de lograr una votación, como ya se dijo aquí. Lo que estábamos viendo es que esto se pudiera lograr. Lo que hay es una estrategia malsana de engañar a la oposición para que no se apruebe, pero entonces poder transitar con sus acuerdos. Pues fíjense que no, porque claramente estamos viendo que lo que hay es una maquinación para que no haya la posibilidad de tener un órgano garante de la transparencia y del acceso a la información funcionando debidamente. Y eso hay que señalarlo. El acuerdo era INAI primero y luego lo demás. Así de claro, así de simple. No era traer un asunto a una votación. Pues obviamente si eso fuera así, si eso lo hubieran planteado así, pues de entrada no lo hubiéramos ni aceptado. Si fuera nada más, no, pues lo proponemos a la votación y ahí como te vaya. Pues si tienes mayoría, pues no somos tontos ni somos chamacos. Claramente era INAI primero y después lo demás. Y sigue siendo así, por cierto. Sí, adelante. Rápido.
Van varias veces que se menciona, no es un engaño, es una maquinación. Lo dice el senador Mancera, lo dice el senador Julen Rementería. Y creo que lo sabían desde el principio, sabían que esto iba a pasar. La mejor manera de comprobarlo es que pusieron como primer punto del orden del día la integración de la permanente. ¿Por qué hicieron eso? Porque sabían que iban a reventar el acuerdo y que se iba a reventar el proceso legislativo. Iban a reventar el período. Y en ese sentido, esta maquinación está desde el principio con dos decisiones que ellos tomaron. El presidente de la mesa directiva presentando una iniciativa para desaparecer al INAI. El presidente de la mesa directiva, el que nos representa a todos. ¿En qué momento lo hace? ¿Por qué lo hace? Y el que ordena, el que manda el orden del día de la Jucopo, propone primero, sugiere primero la integración de la comisión permanente, por si acaso no llegara a ser que no cumplieran con la palabra sus correligionarios y entonces llegáramos al momento en el que estamos parados. ¿Qué quiere decir esto? Que este periodo legislativo ya se fregó, que mientras no reconsideren el INAI, cualquier cosa tendrá que verse en la permanente para ver si hay algún acuerdo de reformas con la oposición. Pero mientras no cambie aquí en el Senado, ellos dinamitaron y lo sabían porque lo habían maquinado con alevosía, premeditación y ventaja. Si me permite, solamente una observación a la pregunta amable que nos hiciste. Déjame comentarte que dentro del proceso en la Jucopo, inicialmente el presidente de la Jucopo nos propuso que iba a proponer 3 nombres y para evitar la dispersión le pedimos que solamente fuera un nombre, uno solo, porque con 3 pues obviamente pudiera resultar que no se diera la mayoría calificada, un nombre. Y esto se dio, ya como dijo aquí el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, fue a decisión de la mayoría, lo aceptamos, de los mejores calificados, no hay la menor duda, y bueno, después vino la burla, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta es de Claudia Flores Barreto, de N+. Buenas tardes. Preguntarles concretamente qué va a pasar. O sea, ¿van a abandonar la tribuna en qué momento? ¿Van a abandonar el salón de sesiones para no hacer quórum y que no siga? Las mujeres que vinieron por la 3 de 3 y que parecía que iba a provocar unanimidad, pues ya se van a ir sin la 3 de 3, porque allá arriba las invitaron a salir del salón y ellas dijeron que se iban a quedar hasta que se aprobara el INAI y la 3 de 3. ¿Qué van a hacer por una parte concretamente? ¿Cuál es la estrategia? ¿Quedarse ahí toda la noche o no? O como dicen los de Morena, les van a mandar lonches porque ustedes no aguantan nada. También quisiera preguntarles cuál es el momento más álgido que sintieron ustedes, porque más álgido, se vieron manotazos, se vieron empujones, hubo un momento en el que en efecto la integridad física parecía que estaba en riesgo. ¿Ustedes van a volver a protagonizar otro momento así con tal de sacar el nombramiento del INAI? Y también preguntarles sobre el liderazgo de Ricardo Monreal. ¿Consideran que van a poder continuar negociando en estos términos cuando prácticamente la sucesión presidencial ya está aquí en el Senado? Gracias. Lo primero que yo diría es, los responsables de la parálisis legislativa son ellos. Es la mayoría y sus aliados. Ellos son los responsables de que en este momento no estemos discutiendo otras cosas, como es nuestra obligación. Y hay que decirlo con todas sus letras. Mientras ellos insistan, estén cerrados, sigan simulando, no honren su palabra, no honren los compromisos, nosotros tenemos todo el derecho de seguir en la misma posición, que es lo que vamos a hacer. Nos vamos a mantener aquí
hasta que no haya voluntad. Me preguntan si va a haber voluntad o no. No hemos podido dialogar. Nosotros hemos hecho varios llamados al diálogo, incluso para responder sobre el momento más álgido. En el momento más álgido, cuando con toda oportunidad y legitimidad, varios compañeros y compañeros suben a la tribuna, suben a la presidencia, le solicitamos al presidente hablar para que convocara un receso, porque es su facultad y además su responsabilidad. Y el presidente, en lugar de escuchar a sus senadoras y a sus senadores o escuchar a la tribuna, hace como que la Virgen le habla. Perdón, pero el señor debe de entender que es el presidente del Senado y que tiene la obligación de conducir los trabajos. Si hay violencia o estuvimos a punto de llegar a la violencia, a los golpes, es por la cerrazón de la mayoría y por la ineptitud del presidente de la mesa directiva. ¿De qué manera le tenemos que explicar lo que está ocurriendo? Digo, peras, manzanas o qué. El señor está… Yo no sé si está esperando recibir una orden de quien funge como presidente del partido, coordinador de facto, que es el señor secretario de Gobernación, pero está de por medio la integridad física y el funcionamiento del Senado de la República. Por eso es que nosotros no vamos a dejar de insistir en lo que nos corresponde institucionalmente. Más allá de quién sea el presidente de la Junta de Coordinación Política, la Junta de Coordinación Política se tiene que reunir a platicar, para eso se creó, esa es su función, esa es su labor, y nosotros no vamos a dejar de insistir en que tenemos que dialogar. No nos vamos a negar tampoco a construir una salida política, pues lo hemos hecho durante todo este tiempo. Los que no han querido dialogar son ellos. Ojalá que recapaciten. ¿Hasta qué momento van a mantener tomada la tribuna, concretamente? No tenemos otra cosa que hacer hasta el domingo, entonces… ¿De aquí al domingo tomada la tribuna? De aquí al domingo vamos a estar presentes hasta que quieran dialogar, hasta que podamos construir. ¿En la noche también no se van a retirar? Pues ya estábamos dispuestos a sesionar toda la noche, pues nos quedamos aquí, no pasa nada. Gracias. Por cierto, la seguridad del Senado de la República, a nombre del presidente de la mesa directiva, le está pidiendo a los colectivos que se retiren. Y nosotros le decimos a los colectivos que no se retiren, que cuentan con todo nuestro apoyo. Pero quiero dejar constancia en los medios de comunicación. Gracias. Les pregunta ahora Gerardo Segura de Azteca Noticias. Sí, yo quisiera preguntarles, hay la advertencia de los de Morena de irse a sesionar a otra sede, a otro lugar. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Qué harían? ¿Cómo operarían? Eso tiene que determinarse, solicitarse por la mesa directiva y de alguna forma acompañado por un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que se pueda nombrar. Por lo pronto no está cancelada la sesión, hay un receso que es diferente. Entonces no se pueden ir a otro lugar válidamente si no lo determinan precisamente en donde la abrieron la sesión. No es un asunto nada más donde yo, presidente, me voy, yo y mis compinches, me voy a algún lugar y sigo la sesión en otro lado. Eso no puede ser así. No es desde luego lo ordinario. Sería absolutamente irregular. De acuerdo. La última pregunta es del columnista Francisco Garfias. Yo solo quiero preguntarles, ya se votó, ya lo del comisionado pues está desechado, pues, ¿no? ¿Qué van a hacer? Es decir, porque pues si ya se votó quiere decir que pues que ya no. ¿Cuál es el camino? Pues no parece que haya un camino inmediato. En el procedimiento el mismo presidente lo dijo, que si se rechazaba, la Junta de Coordinación Política podría hacer otra propuesta. O sea que hoy mismo se puede hacer. Hoy mismo. No, o sea, hay ruta. Sí hay ruta para poderlo resolver. Lo que ha habido siempre es ausencia total de voluntad. Ese es el tema. Y no hay un interlocutor válido. Cuando dicen que el periodo ya se fregó, como dijo el senador Madero, ¿qué quiere decir? Es decir, si no sale el INAI, ustedes van a mantener tomada la tribuna y van a cerrar, o sea, el presidente va a cerrar. Digo, no van a permitir que por eso, pero entonces no va a haber reformas constitucionales, nada, ni legales.
No tenemos más preguntas registradas. A ustedes, muchas gracias, buenas tardes. Sí les agrego yo un comentario, si todavía me escuchan. Muchos no saben, pero no es cierto que Morena y sus aliados apoyen la 3 de 3. En la Cámara de Diputados, después de mandar el dictamen, los coordinadores mandaron un oficio aquí al Senado que cambiáramos la redacción. Gracias a que se enteraron las senadoras y les hicieron lío, se desechó ese dictamen. Digo, no el dictamen, la carta, porque no tenía valor jurídico. Pero entonces, pues se están haciendo locos.